$2.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un evento más de Hagamos un trueque, eventos de TLC Magazine México. El día de hoy, ha sido un día muy intenso. ¿Verdad, Octavio? Platícanos un poquito por qué ha sido esta intensidad. Sí, fíjate que hoy en la mañana... Fíjate que hoy en la mañana hubo un evento muy interesante con el gobierno del estado de Guanajuato, el cual está enfocado al TEMEC, pero en cuanto al capítulo que tiene que ver con el tema agrícola, la materia laboral y solución de controversias. El discurso, los apoyos, la forma en la que están manejando la implementación del TEMEC, particularmente en ese estado, que ya sabemos que tiene una tradición con COFECE de hace muchos años, ¿no? Es un programa que ha sido permanente y que ha funcionado en varios, yo creo que ya tiene más de 10 años. Fue muy interesante. Salvador Béjar, que lo conoce muy bien, Luis, amigo de los tres, muy puntual en los planteamientos, las preguntas interesantes, porque el evento, fíjense que no era con personal de Comercio Exterior y Aduanas, era con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Agricultura del Estado. Entonces, al evento se suman líderes sindicales y personal de este tipo de organismos. Entonces, las preguntas, pues, en la vida real te cambian, ¿no? Porque ves la parte teórica de lo que te dice el tratado, lo que te establece el capítulo, y de repente, pues, te enfrentas a que estás con alguien que te pregunta algo, pero ya en la vida real, ¿no? Y fue interesante. Ahí los vamos a invitar. Están haciendo una semana virtual laboral. Es la primera semana esta. Los mensajes por parte del gobernador, del secretario, de los organismos empresariales, muy interesantes, muy interesantes. La verdad me gustó mucho. Fue un reto porque no, pues es diferente. Pero te das cuenta que en el fondo, y así como nos va a platicar ahorita Luis, pues todo está en la implementación, en la lectura de la norma, ¿no? Y un tanto en cuanto a que puedas llevarlo al aspecto operativo, es decir, donde ves que está vivo esto, que no nada más está en un artículo o en un capítulo, ¿no? Sino que toma vida al momento de que te enfrentas. Pues fue una experiencia muy grata. Le mando saludos a Salvador, dijo que se iba a tratar de incorporar, pero también traía agenda llena. Y pues si no, de verdad mi agradecimiento y reconocimiento al buen Salvador Béjar, que como siempre dio una cátedra, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy estamos listos para un trueque y va a ser un trueque muy interesante porque vamos a estar con un gran amigo, compañero de mezcales de baile, pero sobre todo que admiramos mucho y queremos mucho. Él ha participado en negociaciones de acuerdos comerciales regionales como ALADI, como con Brasil, Argentina, Unión Europea, participó también en el TEMEC. Y él nos va a estar hablando, él es Luis Quiroz Martínez, nos va a estar hablando de verificación de origen, antecedentes y procedimientos actuales. Luis, me da muchísimo gusto hacer un trueque el día de hoy contigo. ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, maestro Carvajal, lo estoy viendo desde aquí. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto. Octavio, gracias por la invitación. Bien, pues ahora sí que... ¿Listos para el trueque? Siguiendo con tu eslogan, listo para el trueque, yo coincido contigo, tu eslogan es formidablemente bueno. Yo creo que los que fuimos servidores públicos o somos profesionales de la materia, en esta época justamente de cambios y de muchas modificaciones a los estándares de enseñanza, compartir el conocimiento y experiencia en este esquema de Hagamos un Trueque es la mejor idea que he escuchado en estos días. Muchas gracias, amigo. Y quisiera, para que todos conocieran un poquito de tu semblanza, de tu experiencia, el maestro Luis Alberto Quiroz Martínez es maestro en Logística y Comercio Internacional por la Universidad de Anáhuac, obtuvo la autorización del SAT como dictaminador aduanal, además de ser apoderado aduanal de la UNAM. Fue administrador regional del Centro y administrador central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior del SAT. Participó en las negociaciones de acuerdos comerciales regionales, como ya lo comentamos, ALADI,
con Brasil, Argentina, Unión Europea, TEMEC, CPTPP, en temas de certificación y verificación de origen. Ha publicado artículos en revistas como Trade and Law, Customs Magazine, en IDC de Consulta en Grupo Editorial Expansión. Además, es coautor del libro Consultor en Aduanas y Comercio Exterior de Editorial Thomson Reuters. Actualmente es socio fundador de Intelitax y consultor de comercio y logística internacional. Luis, yo creo que para nosotros estamos esperando este trueque, va a estar muy interesante. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y pues adelante. Gracias. Yo comparto la presentación, ¿verdad? Sí, Okay, si bueno. quieres ayuda. Sí, no, la tengo. Lista. A ver, nomás confírmenme si la están viendo. Listo. Perfecto. Voy. Ahí está. Listo. Se ve con pantalla completa. Se ve, ¿verdad? Está completa. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pues nuevamente gracias por la invitación. Como saben, es un tema en el cual yo me había involucrado por temas profesionales y pues, realmente fue una oportunidad de vida por el tema. En sí es un tema que disfruto mucho, que me gusta. Y déjenme apagar el celular porque si no va a estar llegando. Perdónenme, ya. Y estuve en la administración pasada del SAT, llevando los 3 últimos años de mi gestión, una reconversión completamente integral de lo que era el procedimiento de verificación de origen, que lo vamos a ir llevando sobre esta presentación más adelante. Este es el temario, es un temario muy breve para 40, 50 minutos, donde vamos a platicar un poco de cómo se fueron dando estos antecedentes y más que un antecedente, es una generalidad de por qué la importancia de una verificación de origen eficiente, qué hay atrás de una verificación de origen, conocer un poco más de las reglas en su término abstracto de origen en relación con el comercio internacional, las autoridades que participan, al menos en torno a los acuerdos comerciales más importantes con México. Y por último veríamos ya una línea de cómo se hace la verificación de origen en el TEMEC, cómo quedó, y en el CPTPP. Y una pequeña conclusión al final. Y bueno, empezaré con el primer punto, y esta es la primera reflexión que traigo hoy en la tarde con ustedes para preguntarles, y lo reflexionen, ¿quién finalmente paga los aranceles de importación? En un esquema sistematizado o sistemático, mejor dicho, del comercio internacional, pues creeríamos o sabemos que son los contribuyentes cuando son importadores, quienes al momento de hacer el procedimiento de la importación, pues, a través de los pedimentos, deberán de pagar los impuestos correspondientes. Sin embargo, pues, también hay muchos temas atrás de estos impuestos. En los registros contables los podemos llevar obviamente a costos de importación, costos de compra en el extranjero, y todo esto podría servir incluso de base para aumentar la base para deducciones de renta o de otros impuestos. Pero al final de cuentas, de lo que sí estoy convencido es que es el consumidor final, después de quitar todo esta idea, es el consumidor final quien es el que al final de la cadena de importación y de logística y de retail es el que acaba pagando el precio de esta importación. De ahí entonces quedaría y empezaría con esta primera reflexión, son finalmente los importadores, y este arancel serviría o tiene un triple efecto para mi interpretación. Obviamente sigue habiendo una recaudación atrás del arancel, es un acto natural. Pero también sirve incluso para que en un acuerdo de política comercial pública los productos de importación tengan un precio superior incluso a sus similares en el mercado de competencia, y ponen ventajas naturales a los productores nacionales. Al final, de todo este resumen es que hay una estabilidad entre la balanza comercial. Creo que levanté las manos. ¿Las preguntas son al final o son...? Sí, no te preocupes. Tú cierra tu presentación, te vamos juntando las preguntas. Muy al bien. final abrimos un poco el foro para que te hagan alguna pregunta en particular y entonces tú con calma y vayamos disfrutando la Muy bien, gracias. Me piden que si puedes subir un poco la voz. No sé, alguien puso un mensaje. Yo te escucho muy bien. Okay. Rodrigo.
Si puedes subir la voz. Yo creo que la biblioteca que tienes preciosa allá atrás se pierde el espacio, ¿no? Sí, está padrísimo. Y luego te presto un libro. Sí, me gustó. Bueno, retomando el tema de los aranceles. Finalmente, lo interesante de esto es que empieza a ser un factor de política pública para, como ya sabemos, en los que hemos estudiado este tema de balanza comercial, pues servirá para un efecto de proteger a las empresas nacionales contra la competencia extranjera. Sin embargo, ahí es donde empieza a surgir la magia de las reglas de origen y de los accesos a mercados. Este triángulo me encantó y por cierto felicito a la gente de TLC porque esta no era la presentación original, me la dejaron padrísima, de veras tienen un talento enorme atrás de quien hace todas estas infografías, los felicito. Pero la idea de esto es, en este triángulo, en esta pirámide, donde podemos ver que en la cúspide están los acuerdos de libre comercio, los tratados de libre comercio, es el marco normativo en donde a partir de ahí se empieza a gestionar muchísimas negociaciones y acuerdos para llegar a normas específicas relacionadas con el origen de la mercancía. En la parte de abajo vemos las reglas de origen que me ha tocado ver cómo son horas y horas y horas de rondas de negociación exponiendo los intereses de la industria nacional, escuchando a la industria que está, como sabe Octavio, en el cuarto de junto, tratando de tener esa calibración de qué sí le interesa y qué no le interesa de los posibles socios comerciales. Y al final de todo esto, pues hay al final, la tercera parte que complementa esta pirámide sería, pues, conociendo que cumples con esta regla de origen, pues debe haber un certificado que te dé esa calidad de origen para poder tener acceso al mercado objetivo. En el centro yo pongo la verificación de origen, de esa importancia es, porque si se dan cuenta, si no hay una verificación de origen que sea el garante del cumplimiento de estas reglas, de estos acuerdos comerciales, de esta revisión de la certificación de origen, pues no serviría de nada estar negociando a través de varias horas, como les digo, de jalar que sí, que no le interesan a las industrias, si no hay una verificación de origen eficiente, muy estructurada, muy con el espíritu de recaudación, porque finalmente es lo que debe de ser, es el garante del SAT, en el caso de México, de que las preferencias arancelarias se han aplicado de manera eficiente. Volviendo entonces ya al tema de origen, me traje esto de la Ley de Comercio Exterior, donde específicamente en el artículo 9 habla de que una determinación de origen nacional o regional podrá ser utilizada para muchos factores, pero principalmente para el tema de trato arancelario preferencial, que yo siempre lo referencio como TAP, trato arancelario preferencial de los acuerdos comerciales a través de las reglas de origen específicas. El artículo 10 habla ya de las reglas de origen, en donde habla específicamente que debe tener 3 elementos. El primero de ellos es un cambio de clasificación arancelaria, es un proceso muy natural, en donde sería el parteaguas de todas las reglas de origen, una importación de un producto no originario de una clasificación distinta, se hace el procedimiento y acaba siendo un producto distinto. El segundo punto que le ponen de interés y de mayor valor agregado es el valor de contenido regional, en donde ya se están sumando factores en términos monetarios, en términos de procesos y de costos productivos. Y el último factor, que es más integral, que es más una condición de producción y fabricación, son criterios que establecen particularmente las industrias del país afectado, que sean menos competitivo en este rango y que deba tener una regla de origen defensiva que le permita seguir compitiendo con su socio comercial. El artículo 11 también menciona que sería la Secretaría de Hacienda, obviamente a través del SAT, la entidad del gobierno federal encargada de vigilar el cumplimiento de estas reglas de origen. Estamos hablando de origen, pero quisiera hacer todavía un poco más de énfasis en el tema arancelario. Tuve oportunidad de hacer este ejercicio hace algunos años para ver qué tan desgravado estaba el Telecán. Esto lo hicimos por ahí del 2016, perdón.
Y entonces lo que hicimos fue tomar todas las fracciones arancelarias de la TIGI y hicimos una extracción de cuáles de esas fracciones arancelarias ya estaban desgravadas y cuáles todavía continuaban teniendo en ese año, del 2016, un arancel. El primer resultado fue que ya la gran mayoría esta es la tasa general de importación, el 58% de las fracciones arancelarias ya estaban desgravadas en este año, y el resto, que es el 42%, andaba en rangos de entre el 5, 10, 15 y 20% aproximadamente. Cuando lo llevamos al terreno del uso de las preferencias arancelarias, particularmente del Telecán, me sorprendió comprobar que de las 12,000, solamente se utilizaron 9,311 en las importaciones con el identificador TL y el complemento USA o Canadá, de las cuales, perdón, el 96% ya estaban desgravadas. O sea, era un acuerdo comercial, si se dan cuenta, muy longevo, ya estaba con una desgravación muy avanzada, y solamente quedaban 364 fracciones con tasa distinto o mayores de 0. Pasando un poco ya al tema de reglas de origen y su relación con el comercio, otra reflexión que traigo es si pusimos mucha atención en el tema de cómo fue creciendo exponencialmente el comercio internacional. Veíamos que muchos países hacían su sello de origen de manera muy específica, muy llamativa, en donde atrás de cada uno de estos escudos o logos encontrábamos precios, calidades, garantías inclusive, y si se dan cuenta, poco a poco le fuimos dando un valor muy importante al escudo de hecho en México. Para mí era muy significativo porque había eslogan inclusive que decía que lo que he hecho en México estaba bien hecho, y no dudo que haya sido así. Antes del Telecán teníamos una incipiente, como saben, industria manufacturera. Después de 20 y tantos años, 23, 24 años del Telecán, acabamos siendo la octava, novena economía manufacturera en el mundo. Realmente fue un hitazo el Telecán en su momento. Y subrayo los tres logos de los socios comerciales de Norteamérica, que en su conjunto, por cierto, hacen el 25% del Producto Interno Bruto Mundial. Es una zona obviamente vasta, rica, que genera mucha economía en el mundo. Y de ahí, pues, seguramente esta nueva proyección del TEMEC para seguramente los próximos 25 años. ¿Cuáles son los principales instrumentos jurídicos donde podemos ver algún tema relacionado con las reglas de origen? Obviamente está los acuerdos de reglas de origen de la Organización Mundial de Aduanas, el anexo K de la versión revisada del Convenio de Kioto, todos los acuerdos regionales comerciales, la ley de sistema de origen de mercancías, la ley de comercio exterior, ahí se movió, es la ley de comercio exterior, la ley aduanera, reglamentaciones uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimo material que en algún vínculo, en alguna parte están vinculadas obviamente entre sí, y le da el soporte a toda esta estructura de calificar el origen de las mercancías. En la Organización Mundial de Aduanas, esta lámina me encanta porque encuentro que de los principales temas de la Organización Mundial de Aduanas colocan los 5 temas, pero para mí el origen particular de la mercancía está vinculado con cualquiera de ellas. Si se dan cuenta, si mezclamos el origen con una clasificación, con un cumplimiento, una valoración o alguna facilitación, en cualquier tema de estos va vinculado la calificación de origen y el reconocimiento de origen. De ahí es tan importante y tan interesante que se relacione con otros temas para otros efectos distintos al propio, ¿no? Bien, a través de los años he esbozado esta definición de lo que es una regla de origen, y me permito leérselos literalmente.
En principio es una serie de requisitos, procesos, valores, costos de mercancías y transformaciones que deben de cumplir las mercancías en el comercio internacional como condición para poder calificar como originario de un país determinado con el cual el país de importación tenga celebrado un acuerdo regional comercial y se determine previamente en negociaciones que dicho producto no le afecta a sus intereses nacionales, sectores, empresas, consumo, impuestos, y que pueda beneficiarse de un acceso preferente, que es un descuento arancelario, a ese mercado, reconocido a las empresas que producen, comercializan, transforman cualquier mercancía que cumpla con dichos requisitos en el país de exportación. Para reconocer el cumplimiento de dicho origen, quien exporte, produzca y ahora importe, podrá emitir una certificación de origen y solicitar a la autoridad correspondiente cuando así proceda. Este es el resumen general de lo que considero yo serían las reglas de origen y el acceso al mercado. El origen por sí solo, un día me di la tarea de buscarlo y me llamó la atención, me parece bastante interesante definirlo como tal. En el diccionario lo encontré como hecho de haber nacido de un determinado ascendente, proceder de algo, el punto de partida de algo. Si se dan cuenta, de manera abstracta, pues tiene un fondo bastante lógico y natural en ese sentido. Cuando lo pasamos al término de las personas, pues es el lugar de donde nació, el origen de los padres, la residencia, etc. Cuando vemos a las mercancías, muchos pueden criticar que ponerle el término nacionalidad a una mercancía pues es inapropiado en términos jurídicos, pero finalmente sí lo reconoces de un país o de una región. Y en este contexto pues, les dejo esta reflexión. Hay dos tipos de reglas en sentido también abstracto. Las ofensivas es cuando un país quiere fomentar el crecimiento de algunas de sus industrias y entonces busca en estas negociaciones que un TLC, un acuerdo regional, utilicen más productos no originarios. Es decir, si yo tengo una industria que tiene carencia de algún producto específico o de algún subproducto, materia prima, abro las reglas de origen para que esta proveeduría no originaria llegue sin ninguna restricción y complemente los procesos productivos. Y lo opuesto serían las reglas defensivas, que sirven obviamente para proteger a aquellas industrias que están en un proceso de crecimiento, en un proceso de integración, en un proceso de reconversión industrial. La estructura lineal de calificar una regla de origen por etapas sería la siguiente. Si una mercancía es producida enteramente en la región, que lo vamos a ver más adelante, y lo conocemos, aquellos productos primarios particularmente, si se comprueba en el tema de la certificación, obviamente que es originaria de ese país, calificaría de manera inmediata, pero si no es así, entonces tendríamos que revisar que la mercancía califica por un salto arancelario, como lo vimos en la ley de comercio exterior. De no hacerlo así, entonces ya pasamos al tema de valor de transacción, es decir, que empezamos a separar o le ponemos un porcentaje a aquellas mercancías que ya negociadas previamente tengan que cumplir un costo específico de producción en el mercado en el país de la región en donde pensamos producir esta mercancía. Y al final está, si no calificara, se pasa al último nivel, que es el de los procesos ya productivos específicos. Más adelante les voy a poner un ejemplo de este último en particular. Las mercancías totalmente obtenidas, lo traigo a colación aquí en los artículos que quedaron en el CPTPP y en el TEMEC. Obviamente son, como sabemos, todas las plantas, animales vivos, subproductos de estos, la minería, todo lo que sea extraído del subsuelo, del mar territorial, ahora ya de las mercancías usadas recolectadas, que es una regla de origen muy atractiva para el TEMEC, etcétera, etcétera. Otra vez volviendo al tema del origen per se y la importancia para muchos usuarios y para muchos actores del comercio internacional. Si pusiéramos al origen del producto de una mercancía y se buscara el enfoque de cualquiera de estas tres combinaciones, me voy al inferior izquierdo donde
un importador que busque un origen para tener como objetivo exportar la mercancía, pues claramente es una industria maquiladora, por ejemplo, en el que busca cierto origen específico por calidad, precio, cualquier otro factor que le llame la atención y haga una transformación en territorio nacional y lo exporte como destino final. Si lo vemos en la parte inferior derecha, un importador que busque el origen de ciertos productos para producir, complementar su producción local y tener este valor agregado de estas mercancías que le dan esta competitividad, incluso con otros productores nacionales, el enfoque del origen estaría en este sentido. Y obviamente en la parte superior hay importadores que buscan a lo mejor el origen como un factor, insisto, de precio, un producto endémico, un producto tradicional de cierta región, etcétera, y en ese sentido buscar, obviamente, solamente comercializar en territorio nacional. Les comentaba que hay una regla de origen específica, esta es del Telecán todavía, del extinto Telecán, que a mí me encanta en particular leerla porque representa los intereses de lo que hay atrás de la industria siderúrgica de Norteamérica. La regla de origen quedó en su momento, en el 93, 92, pues, bastante estricta para cumplimiento, en donde particularmente sobre el capítulo 73 condiciona a que una manufactura de fundiciones de hierro y acero tenga cualquiera de estos procesos productivos cuando se importe como una materia prima, como un perfil, como su producto, un perfil de la 7216. Todo esto se los dejo para que ya lo analicen con calma en su momento. No detener tanto tiempo aquí. Bueno, ahora, las autoridades que participan en el proceso de verificación de origen. Para México, obviamente, empezando por ello, habemos muchísimas autoridades que están involucradas en el tema de origen, pero ya relativamente en la verificación, obviamente, como saben, todas las negociaciones de los acuerdos comerciales los lleva la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, en donde tiene como objetivos, obviamente, tener la mejor negociación posible para México y formalizar parte de estos tratados de libre comercio. Cuando entramos al tema de las facultades de ambas autoridades, tanto de Economía como de la Secretaría de Hacienda, si se dan cuenta, del lado izquierdo está la estructura orgánica, no sé si cambió, no he leído últimamente el reglamento de Economía, si cambió, pero cuando lo estructuré, este era el fundamento en donde la Dirección General de Comercio Internacional de Bienes y las negociaciones internacionales en materia de reglas de origen son las que llevaban no solamente las reglas de origen como tal, sino también todos los procedimientos secundarios, como es el de verificación de origen, de la mano con la Secretaría de Hacienda, porque finalmente en el SAT, en la Administración Central de Autoridad de Operaciones de Comercio Exterior, se hacía la opinión técnica de los requerimientos que a nuestro criterio debían de ser considerados. Como les menciono, es en la estructura del SAT, la Auditoría de Comercio Exterior, la general, la que tiene esta facultad del gobierno federal, a través de la Administración Central de Autoridad de Operaciones de Comercio Exterior, que tiene, entre otras facultades, llevar a cabo la verificación de origen conforme a los acuerdos comerciales que México tenga asignados en ese momento. ¿Cómo se hacía la verificación de origen? Esto es importantísimo porque realmente sí fue un golpe de timón que se dio en su momento y lo que se logró, es parte de lo que quiero transmitirles hoy, es tener una estructura más sólida, normativa y de reglas de negocio, modelos de riesgo, que permitiera con mayor precisión y con menores recursos tener mayor recaudación. Ese era obviamente el objetivo y no hay otro objetivo en el SAT más que hacerlo de esa manera, eficientar los recursos y tener mayores resultados. Y cuando tomamos este tema en el SAT, nos dimos cuenta que era un proceso bastante largo y los resultados al final de casi 2 años no eran necesariamente los mejores. Se iniciaba primero con un acto de fiscalización en México a través de un análisis muy incipiente de riesgos en materia de origen, de
de origen, de certificación y calificación de origen. A partir de ahí, en un gabinete se conocía los datos del productor o exportador que hayan certificado origen en alguno de los acuerdos comerciales que les platico, y de ahí se extraía toda la información para entonces dejar en stand-by el gabinete y voltear al extranjero y hacer una verificación de origen en cualquiera de sus procedimientos. Cuando se concluía, que por cierto no había plazo, entonces regresabas a México. Bueno, el plazo serían los 2 años, por eso es que se extendía tanto. Si como sabemos, un gabinete tiene como plazo perentorio el año, 12 meses. Y entonces, con esta posibilidad de hacer una verificación de origen, se extendía hasta 2 años. Una vez acabado el procedimiento de verificación de origen, regresabas otra vez al tema del gabinete y concluías el acto de la fiscalización. Si se dan cuenta, era un proceso 1 a 1, o sea, conocías un acto de fiscalización y luego extraías la información de quien certificaba y hacías el procedimiento de origen. Lo hacías con muy pocos países, tenías obviamente productos muy tradicionales como textiles, confecciones, algo que ya era muy fácil de fiscalizar y muy tradicional, por decirlo de alguna manera. Cuando vimos que se podía hacer un cambio normativo y de procedimientos y le metimos un poquito más a la analítica del Big Data que teníamos en el SAT, empezamos a darnos cuenta que no teníamos necesariamente que empezar con el importador, más bien si era un tema que le competía en ese momento a quien había certificado en el extranjero, pues lo que hicimos fue justamente revertirlo, iniciar en el extranjero la verificación de origen, y nos dimos cuenta que por cada certificador de origen había 5, 10 o 20 importadores en el año que tuvieron alguna transacción con esos certificadores, ya sean productores o solamente exportadores. Esto permitió de manera natural tener un efecto multiplicador en la extensión del alcance de la verificación de origen, y cuando iniciamos le emitimos una, le llamamos CRU, o a través de la regla 631 del comercio exterior, le extendíamos le hacíamos del conocimiento a todos los importadores que tuvieron este vínculo con el que había certificado origen en el extranjero, para que estuvieran al tanto y tuvieran certeza jurídica de que la verificación de origen estaba llevando conforme a lo acordado en el tratado comercial. Al final, si era positivo o negativo, solamente le damos esa notificación a los importadores, y el efecto fue extraordinariamente bueno en recaudación, porque la mayoría de ellos, conociendo que el quien había certificado no había tenido o el conocimiento real de la regla de origen o la documentación soporte, se incitaba a la autocorrección. Hubo un factor que sin duda fue extraordinariamente bueno en el SAT de la administración pasada. Desde el inicio de la administración pasada, el primer jefe del SAT de esa época, Aristóteles, le apostó a la tecnología. Fue una apuesta bastante interesante porque realmente teníamos acceso a muchísima información, y ya utilizando estas herramientas muy potentes en el tema de analítica, se pudo conjugar con aquellas experiencias que ya teníamos de muchísimos años. El capital humano, obviamente, que había sido subutilizado, y teniendo las facultades para hacerlo, se llegó a reconvertir completamente el tema del procedimiento de la verificación de origen. Entonces, en resumen, sería, utilizamos más la tecnología, nos metimos a las bases de datos institucionales que a lo mejor estaban ahí acumulándose y nunca se habían utilizado para este efecto. Realmente sí fue un factor importantísimo para el análisis del riesgo. Y al final pudimos incluso con estos cambios fiscalizar otros sectores no tradicionales, cosméticos, maquinarias, etcétera. Incluso otros países que no habíamos volteado a ver en el esquema de verificación de origen. Y lo que hicimos fue algo extraordinariamente bueno en función de efectividad. Sumamos, obviamente, revisiones con mayor asertividad, utilizamos menos recursos porque justamente cambiamos el esquema de hacer una verificación de origen en sitio, una visita.
lo cambiamos al esquema de cuestionario. No teníamos que ir a ver si lo producían. Con un cuestionario muy bien estructurado, llegamos al punto en donde acorralábamos, por decirlo de alguna manera, a quien había certificado para que nos diera exactamente lo que le habíamos pedido. Y si no lo daba, pues es que no lo tenía. Esa era una realidad y en ese sentido se negaba el origen relativamente rápido. Hubo más recaudación en menor tiempo y esto pues, se tradujo en efectividad, ¿no? Se desarrolló en su momento un sistema de investigación, análisis de verificación de origen, donde a través de una plataforma que se llama SAS Guide, logramos hacer, para los que han estado en el tema de programación, un query o queries de diferentes niveles. Lográbamos en fracción de segundos buscar por contribuyentes aquellos que tenían la mejor combinación. Si se dan cuenta, en la parte superior izquierda, donde están las bolitas de colores, la variante que va hacia arriba hasta el 2.5 significaba el nivel de riesgo de calificación de origen, y hacia el lado derecho, en el sentido horizontal, el monto. Obviamente podíamos tener muchísimas combinaciones, íbamos por recaudación, entonces obviamente la que tuviera mayor valor era la que nos interesaba, que tuviera algún arancel, que tuviera un grado de dificultad, etcétera. Había muchísimas combinaciones para tener el éxito que les platico. Podíamos buscar por proveedor en el extranjero y de ahí nos desplegaba cuáles son los importadores que tuvieron alguna preferencia arancelaria en México vía pedimento. Y al final, lo que logramos después de todos estos años de trabajar el tema fue algo interesantísimo. Esta línea de procedimientos es muy representativa porque del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, los que están en el mismo color como azul agua, son los temas de litigio, de confrontación, de liquidación, de la jurídica, de tribunales. Son los medios de defensa que tradicionalmente, ante una no estructuración de la verificación de origen, acababan en gran parte en este último proceso. Lo que hicimos fue cambiarlo, como les platicaba. Empezamos con estas herramientas potentes en analítica, del Big Data de comercio exterior del SAT. Llevamos a cabo la verificación de origen, involucramos a través del arreglo de informe 52 del Telecam o la regla 631 a todos los importadores que tuvieran un vínculo con este exportador, y lo que provocábamos era la autocorrección, que era el punto de inflexión extraordinario para el SAT. Todavía había la posibilidad de que algunos importadores no estuvieran de acuerdo en este procedimiento y se les hacía todavía una carta de invitación, invitándolos a la autocorrección, y si no, pasamos al punto rojo, que era la auditoría, y si se dan cuenta, regresamos al esquema tradicional de, bueno, si ya sabemos que no calificaste, ahora sí te hago la auditoría, y sabemos las consecuencias que hay después de eso, ¿no? Un caso de éxito de verificación de origen que nos arrojó esta herramienta, que me da un orgullo enorme exponerlo, fue la goma arábiga. La goma arábiga se utiliza como elemento complementario para bebidas, para alimentos, para cosméticos, en donde la regla específica decía que debía ser un cambio de partida de un capítulo distinto al 13, donde se clasifica la goma arábiga. Cuando utilizamos esta herramienta y vimos que pues, no era congruente, que era un riesgo elevado de pedir la preferencia arancelaria cuando este es un producto endémico del continente africano, había muchos indicios de que no podría calificar. Pues bueno, tuvimos muchísima recaudación a partir de este análisis de información y de esta verificación de origen. Y lo que pasó ahora en el TEMEC es que ya hay una regla de origen específica donde permite que sea un cambio de cualquier otro capítulo. Es decir, con que haya un acondicionamiento, una limpieza, una pulverización, liofilización, acondicionamiento al por menor, etcétera, y de ese acondicionamiento califica ya como originario de la región. Las otras autoridades que participan en la verificación de origen, por Estados Unidos está el CBP, con los cuales tuvimos muchísimo contacto en su momento.
Realmente están muy bien estructurados. Obviamente es un país con mucha inversión en el tema de la administración tributaria y de riesgos en el caso del Homeland Security. Y son ellos quienes llevan a cabo todos los procedimientos de verificación de origen. Y para el caso de Canadá es el Border Services Agency, en donde, en los cuales también, en eso sí debo reconocerlo, siempre había habido desde el Telecán del 94, una comunicación periódica, al menos una vez al año nos reuníamos para intercambiar algunos procedimientos, algunos casos de éxitos, algunas ideas, etc. Para el caso del CPTPP, las 11 autoridades encargadas de llevar a cabo el procedimiento de origen son estas, se las dejo en la presentación. Y hablemos ahora sí específicamente del tema de la verificación de origen. Para el caso del TEMEC, en el artículo 5.9, se especifican los dos procedimientos, el 1 y el 2, de cómo se va a llevar a cabo la verificación de origen, ya sea por escrito o por cuestionario, o la visita tradicional. Esto no cambió mucho. El punto que cambió radicalmente, que no está en otro capítulo, en el capítulo 6, es la visita sorpresa o visita para productores de textiles. En esquema lineal, ¿cómo se lleva a cabo la verificación de origen? Específicamente hablando de cuestionarios, lo que se hace es, se manda un cuestionario al productor y ahora el importador. Como recordaremos, en este nuevo acuerdo comercial ya se involucra, ya se habilita la posibilidad de que un importador se autocertifique con conocimiento por parte de quien le lleva a cabo la transacción en el extranjero. También recordemos que para México se logró tener un plazo de 3 años y medio para que esto entrara en vigor. Y entonces dan 30 días para contestar. Si contesta y acredita, pues ahí se entiende claramente que calificaría como positiva. Los signos de alerta, de warnings, son los puntos del procedimiento que debe de dar aviso a la autoridad, en este caso el SAT, a los importadores. Es ahí lo interesante. Si no acredita o es insuficiente, pues obviamente se le da otro plazo de 30 días y si acredita, pues es positivo, y si no, pues se da una determinación negativa. Aquí lo interesante que vale la pena resaltar es que por primera vez hay un plazo perentorio para que la autoridad tenga este plazo y determine el origen de la mercancía. Vale la pena resaltar que aquí lo que se estableció en las negociaciones es que, y esto es por experiencia que tuvimos en el SAT, como obviamente nos iban presentando la información a cuentagotas y nunca podíamos cerrar el expediente, estos 120 días se establecieron a partir de que la autoridad, una vez que los interesados presentaran la información, determinara que ya tiene la información, y entonces a partir de ahí empiezan a correr los 120 días. El otro procedimiento es un cuestionario al importador cuando éste no certifica. Este fue un tema que causó también polémica en los rounds de negociación del pasado TEMEC, en el sentido de que los americanos y los canadienses estaban obviamente con la idea de empezar ellos con sus importadores y luego, de manera muy fácil, como lo hacen ellos, si no les dan la información, entonces ya se van al extranjero. Para México puede ser una posibilidad, no creo que se aplique mucho. De hecho, el artículo 144, por ahí en el numeral, creo que el 14, le permite tener o comprobar el origen de las mercancías. Entonces, podría ser una posibilidad, no creo que sea muy usada en México, pero existe en el nuevo acuerdo comercial. Por cierto, también están los 120 días que les platico. La visita es un esquema distinto, serán los 30 días. Te debe de contestar si la acepta. Si la acepta, entonces vas a la visita ya programada. Pueden cambiar, si no la aceptan, puede cambiar hasta 30 días después la cita, el visitado, y la autoridad tendrá hasta 60 días. Hay que notificar a la autoridad del país importador. Y lo mismo, el mismo esquema. Si presenta toda la información y acredita, es positivo. Si es insuficiente, o le das una segunda oportunidad, digamos,
un intento de negativa de TAP, otros 30 días, y si contesta, obviamente sería positiva. Si no contesta, pues hay una negativa. Igual los avisos que se le tienen que dar están señalados en amarillo a los importadores para que tengan la certeza jurídica de que estamos llevando, de que se está llevando a cabo la verificación de origen. Y lo relevante aquí es la visita sorpresa, que también, híjole, a mí me causó mucho temas ahí encontrados de si deberían aplicar. Esto está pintadito para México. Difícilmente vamos a ir como mexicanos a Canadá, por ejemplo, a verificar una empresa. En Estados Unidos sí, hay una zona en Los Ángeles que produce mucha ropa, pero realmente esto está pintado para que vengan a México a hacer verificaciones de origen. ¿Y cómo sería este procedimiento? El factor sorpresa es el core de esta visita, de este procedimiento. Solamente 20 días antes de la primera visita, en el caso, por ejemplo, del CBP, le avisará al SAT que vendrán. No van a dar un solo dato de las empresas que van a ser verificadas, ni domicilios. Solamente un día antes, entonces el SAT sabrá a qué empresas se visitarán. No se le dará aviso a los importadores que estén vinculados en este esquema. Igual el procedimiento es... llegas, te presentas como verificador, te constituyes en el domicilio, solicitas el acceso. Si permiten el acceso, pues ya harás todo lo parecido a la visita tradicional, en donde los plazos son similares. Si se niega, pues es una determinación directa y ya no hay otro intento, también se va ahí. Y el objeto de este procedimiento es verificar obviamente el origen, pero también tener la posibilidad de investigar posibles comisiones de ilícitos aduaneros. Hay que darle aviso a informes a la autoridad del país importador, informes preliminares, o también hay que darle o proporcionar un reporte escrito de los resultados de la visita a la autoridad del país importador. ¿Cuáles son las causales de negativa del TAP? Bueno, pues en el artículo 5.10 del TEMEC se señala expresamente que se va a negar si se determina que el bien no califica como originario, si no se recibe suficiente información durante la visita, si el importador, exportador y productor no responde con certeza y con claridad el cuestionario, si el exportador productor no da consentimiento para la visita, si el importador, exportador y productor no conserva los registros contables o administrativos o los de producción que comprueben que esa mercancía fue elaborada en esas instalaciones. Y si el importador, exportador o productor no cumple con los requisitos de las reglas de origen específicas del capítulo 4. En el caso del CPTPP, el artículo es el 3.27, son exactamente los mismos si se dan cuenta. No voy a andar tanto en esto. El procedimiento es igualito, lo podemos casi cotejar contra el del TEMEC. Pero quería llegar a este porque de aquí se desprende otro subproceso. Particularmente en el capítulo 4, donde están las mercancías textiles y prendas de vestir del CPTPP, hay dos acuerdos, uno paralelo relativo a las prendas de vestir y las listas de escaso abasto. Y el segundo es sobre determinadas otras mercancías y prendas de vestir sobre listas que están vinculadas a la lista de escaso abasto también, y con los límites que se ponen en cada uno de ellos. De este hay un anexo en donde específicamente vienen cuáles son las condiciones para las prendas de vestir, y hay un apéndice donde determina cuáles son los 187 productos que se acordaron con Vietnam, este es en el caso de Vietnam, para determinar cuáles son las mercancías que se permiten entrar en este esquema y para qué serían. Aquí pongo un ejemplo. Estas subpartidas, por ejemplo, esta partida de tejido de ligamento, de sarga, etcétera, 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 solamente será utilizado, se podrá importar bajo la lista de escaso abasto solo si su destino final va a ser producir pantalones o pantalones cortos o faldas de las partidas 6203 y 6204. Lo interesante de esto, es a donde quería llegar, es que va a haber un programa de monitoreo permanente en el CPTPP para la industria del calzado textil y de vestido. Obviamente las cámaras de calzado, de
curtiduría, textil, etcétera. Son las primeras que se opusieron a este tema. Nada más les paso un dato interesante. En el 18, México produjo 245 millones de pares de calzado. Vietnam, que es el país que estarán monitoreando y dando toda esta información de producción, tuvo en el 18 760 millones de producción de pares de calzado. Hasta ahí dices, bueno, pues casi nos llevan 2 cachito de producción. El problema es que al lado de Vietnam está China. Y China produjo en el 18 12.600 millones de pares de calzado. En realidad, en el fondo, atrás de todo este monitoreo no está Vietnam. Creo que está China como un posible país o Vietnam como un país donde se pueda triangular calzado chino. El procedimiento es que Vietnam debe demandar al SAT, aquí debe ser AGASE o AGA, toda esta información en línea, en tiempo casi real, para que la autoridad aduanera haga monitoreos constantes de estas importaciones y poder hacer análisis de riesgo y llevar a cabo las verificaciones de origen a este país. La certificación, por cierto, nada más para este país, es todavía dura, es por autoridad, a diferencia del resto de los países. Y ya nada más, justo a tiempo, 50 minutos. A manera de conclusión, les diría que estos, al menos en el TEMEC, pues, innovaciones de los procedimientos de origen están básicamente enfocados en que son más expeditos, en que, como sabemos, ya no hay un certificado de origen como formato, es una autocertificación que yo creo que quedará en la mayoría de los casos en una factura, en un documento comercial. Otra innovación es que el importador ya puede certificar el origen, y yo sigo teniendo ahí muchas reservas, al menos para México. De hecho, ya lo hacían, pero ahora se oficializa. El procedimiento, hay un procedimiento especial para textiles, que lo acabamos de ver. Ya hay un plazo perentorio para resolver verificación de origen. Hay una obligación de notificar al importador, que ya lo hacíamos, pero ya se reconoce como tal en el procedimiento a los involucrados, a los importadores. La opción de llevar a cabo las verificaciones de origen con el importador, que insisto, para México se extendió 3 años y medio. Y hay una posibilidad para que las empresas puedan solicitar y posponer la visita, como lo veíamos en el caso de las visitas sorpresas de textiles. Pues mire, cumplí con el tiempo estipulado. Gracias por la invitación y los felicito por el esquema de Hagamos un Trueque. Luis, muchísimas gracias por este trueque. Me encantó la plática. Yo creo que, como dice Octavio, nos podríamos pasar todavía otro rato platicando. Creo que todos aquí, los colegas que están aquí también, pero creo que ya es momento de cerrarlo. Vamos a, yo creo que programar otra. Y mientras, me gustaría darte un reconocimiento virtual. En TLC Magazine México llegamos a un trueque, otorga el presente reconocimiento a Luis Alberto Quiroz por hacer un trueque en la plática virtual del tema verificación de origen, antecedentes y procedimientos actuales el día 12 de agosto del 2020. Muchísimas gracias, Luis, te mando un abrazo. En verdad, qué ganas de vernos en persona, ojalá se pueda hacer pronto. Ojalá sí, Dani, gracias. Muchísimas gracias a todos también.